Ustedes que son padres de familia. Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ. ¡Silencio, delincuente! Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Diálogos Mundanos, el podcast de Mundana Revista de Filosofía. Yo soy Noem. Y yo soy Diego, bienvenidos a Diálogos Mundanos. El día de hoy vamos a hablar sobre manipulación mediática. Diego, danos el contexto, por favor. Bueno, muy buenas noches con todos y todas. La gente tiene el derecho a saber y a cuestionar y a cambiar el poder. Es la contundente frase de Julian Assange, fundador de Wikileaks en 2006, y que estuvo refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde junio del 2012, de donde fue expulsado, provocando su detención por parte del gobierno británico, como parte de una presunta colaboración por delitos presuntos cometidos por Assange imputados desde el gobierno de Suecia y Estados Unidos. ¿Cuáles eran esos delitos? Haber filtrado cientos de miles de cables secretos del gobierno norteamericano donde se evidenciaban graves violaciones a los derechos humanos en las prisiones que administraba durante la invasión a Irak y otros tantos crímenes de lesa humanidad. Desde el surgimiento de Wikileaks, la opinión pública se ha dividido entre defensores y detractores de Assange. Más allá de la defensa de una persona, el debate internacional ha puesto sobre la mesa unas discusiones necesarias. ¿Hasta dónde llegan o pueden llegar los gobiernos con el pretexto de la seguridad nacional? ¿Somos libres al momento de consumir la información que los medios presentan? Malcolm X señalaba: si no están prevenidos ante los medios de comunicación, les darán amar al opresor y odiar al oprimido. ¿Qué tan vigente se encuentra esta frase? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos y ciudadanas para exigir y reivindicar el derecho a la libertad de información y expresión más allá de los designios de los aparatos mediáticos? En tiempos donde los algoritmos definen los patrones de acceso a la información, muchas preguntas quedan sin resolver frente a este gran desafío: defender el derecho a la información del poder del mercado. Por ello, hoy en Diálogos Mundanos conversamos con Carlos Almeida sobre manipulación mediática, resistencia al poder corporativo de los medios de comunicación. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenido, Carlos, y para empezar y para poder dar más contexto sobre este tema, ¿nos puedes explicar qué es la manipulación mediática y cómo se puede diferenciar de una simple persuasión o de un sesgo informativo? Bien, yo quisiera empezar diciendo, la manipulación nosotros tenemos que ver que, como tú mismo utilizas el término, puede ser una persuasión, pero también es el hecho de manejar a las personas, de manosear con las personas, de manosear la información. Es decir, si vamos a lo que conceptualmente venía a ver la manipulación, es verla, es decir, yo creo que la manipulación mediática es manosear la información, cambia el contenido de la información. Y aparte de cambiar el contenido de la información, pone en primera plana lo que ellos pueden considerar más importante, desde el interés. Entonces ahí yo lo relaciono también con la censura, por ejemplo. Si un comunicador social en algún medio quiere tener una línea de información un poco más objetiva dentro de lo que se puede hablar si existe o no la objetividad, el medio o el responsable del medio dice no. Yo voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad y estudiaba y era dirigente estudiantil, a mí una persona que trabajaba en un medio me dijo: tú estás vetado en el medio, tal. Y también cuando fui miembro de un gremio de la comunicación, porque a alguien se le ocurrió decir que me digan a mí que para ser candidato del medio tenga que decir públicamente que yo no soy afecto a tal o cual posición ideológica. Entonces, lógicamente, empieza a vetarte. Entonces, eso es parte también de la manipulación. O sea, la manipulación como tal no está lejos de la censura, de la discriminación también a los periodistas sobre si quieren tener una actitud. Y creo que es lo que nosotros podríamos decir, o sea, lo que yo diría frente a tu pregunta. Ahora, desde la caída del muro de Berlín, las democracias occidentales vendieron esta idea de que vivimos en un mundo libre. Y fue esa misma idea de libertad, de democracia, de valores occidentales, las que motivó a la caída, digamos, de todo el régimen socialista soviético, que tendremos algún programa para discutir todo lo que se hizo y lo que no se hizo, los errores y horrores, como diría Anguita. Pero es evidente, cada vez más el control por parte de los medios de comunicación es funcional a un sistema que necesita esto. O sea, quisiera que nuestros escuchas puedan saber o reflexionar sobre por qué es
indisociable, digamos, la idea del sistema democrático burgués y la manipulación mediática y el control de la información. Bueno, yo, por el ejemplo que tú pusiste, Diego, le estaba recordando cuando tú estuviste también en ese acto, cuando, Francisco Quinteros hizo la inauguración de su muestra de pintura en solidaridad con Palestina. Él hacía un análisis sobre los muros. Entonces él dijo, cuando cayó el muro de Berlín, hubo la opinión de los grandes líderes a nivel del mundo, de Inglaterra, de Estados Unidos, etc. Sin embargo, por ejemplo, en el genocidio que se está dando en Palestina, no se habla del muro que existe y que está dividiendo a Franja de Gaza con Israel. Ahí no se habla del muro, o sea, ahí el muro sirve como tal. Y también Trump planteó la construcción o el fortalecimiento del muro que divide las fronteras con México. Es decir, no sé si me alejo a la respuesta a tu pregunta, si no tú me retomas la pregunta, pero quería dejar sentado esto. Y los medios de comunicación, por ejemplo, no le han dado la trascendencia que corresponde, decir, en la Franja de Gaza, con los límites con Israel, ahí existe un muro. Y un muro que es mucho más largo que el propio muro del Berlín. Muchísimo más largo, en kilómetros, podríamos decir, como tal. Y no es que ese muro exista hoy día. Ese muro ya está existiendo prácticamente desde antes de que se constituya, después de que se constituye el Estado de Israel, fue construyéndose ese muro y empezó también el proceso de colonización. Entonces, ahí indudablemente hay una manipulación mediática, porque no se le da la misma trascendencia al muro de la Franja de Gaza que impuesto por Israel, ni se le da la trascendencia al muro que Trump lo dice públicamente y casi siempre en su anterior campaña, en el ejercicio de su poder político, y también, bueno, ahora en la campaña actual no le he escuchado mucho hablar del muro, pero él fue el que planteó el muro y se reforzó ese muro entre México y Estados Unidos. Y con esta información, como tú decías, manoseada, ¿cuáles crees que podrían ser los riesgos más grandes de una sociedad donde esta información está constantemente siendo manipulada? El mayor riesgo es que las personas empecemos por el mismo hecho, o sea, que no están informadas, están totalmente desinformadas, y eso va a influir en la toma de decisiones de los seres humanos sobre su vida. Y indudablemente detrás de eso, esa desinformación, ¿qué es lo que busca? Esa desinformación indudablemente busca posicionar poderes, posiciones políticas, posiciones sociales, posiciones económicas. Entonces, a eso conlleva. Yo estaba reflexionando, por ejemplo, cuando nos distraen sobre esto. Hace poco aquí en Cuenca se le llamó que se presente ante unos asambleístas a una funcionaria del IES. Y claro, yo no digo que deje de ser importante lo que ellos hicieron, de hablar, porque ahí había una influencia de una funcionaria para que sus personas cercanas y familiares tengan puestos de trabajo. Sí, pero nunca se le ha dado tanta influencia, digamos, tanto énfasis, porque en el IES no ha ocurrido ahí, sino en muchas, en ministerios, en los trabajos, en los diversos gobiernos de derecha, de centro, y entre comillas también, no dejo de decir los gobiernos que puedan verse denominados también progresistas. O sea, y lo que mi temor más grande, por ejemplo, de ese llamado a esta gente de las presuntas culpabilidades que tenga, es que detrás de eso se está posicionando un hecho negativo de una dirigente. Entonces, ¿los medios para qué lo están usando? Lo están usando para desacreditar los procesos organizativos sindicales que de alguna forma están afectados históricamente, de pronto no tienen la presencia que tenían antes. Entonces, ¿qué les interesa más a los medios? ¿Les interesará realmente más a los medios posicionar el hecho de un tráfico de influencia, o les interesará más el hecho de legitimar a un gremio, por ejemplo, un gremio de trabajadores? Yo creo que eso tiene muy importante. Yo entiendo que los asambleístas pudieron haber tenido la mejor buena voluntad, pero mi pregunta es, yo no sé si estos asambleístas se han preocupado del IES, de cómo se va a financiar el IES. Y yo estoy de acuerdo con la sociedad, como por ejemplo con la seguridad social general para todos los ciudadanos. Sin embargo, cuando se creó la seguridad para los hijos de los afiliados, yo estoy totalmente de acuerdo que los tengan, pero crearon ellos
o establecieron el financiamiento de esas para poder garantizar ese derecho de seguridad social. O el caso del seguro campesino, o sea, ¿cómo se financia el seguro campesino? Están abordando esos temas ellos para decir, ese es el tema fundamental del IES como tal. Y están abordando ellos el tema de que también los hospitales, el tema de no contratar profesionales de la salud, de no dar insumos médicos, no están, porque dicen que una de las estratégicas de la manipulación mediática es generar un problema para supuestamente ellos presentar una solución. Entonces, claro. ¿Qué problema están generando ahí? Que los servicios públicos no sirven. ¿Para qué? Para decir que la solución es el servicio privado. Entonces, indudablemente el servicio privado en el sistema que vivimos coexiste. Y yo no estoy en desacuerdo que puedan haber o no los servicios privados, sí. Pero el tema es que entramos también a un tema de competencia. ¿Y qué es lo que ocurre también en la manipulación también mediática? Hay clínicas, yo recuerdo que aquí hay una clínica que la gente dice que van con una camilla, corriendo con una persona en la camilla y le preguntan, señor, ¿qué tiene el señor que va en la camilla? Harta plata. y a partir de esos, o sea, lo van a operar. A partir de eso, ellos establecen costos y también generan el pensamiento. Supongamos si nosotros que estamos aquí creamos un centro médico, pensando generar recursos, ingresos, trabajo para los profesionales que van ahí, tener costos medios, entonces van y empiezan a posicionar que lo barato sale caro. Pero la pregunta es, el servicio que es sumamente caro no ha tenido también falencias, problemas. Hemos tenido casos, hablando de Cuenca, de una niña que murió porque se habló, bueno, no sé en qué quedaría jurídicamente, porque la dirección de la aorta no correspondía, pero al final murió esa niña en una operación realizada por un otorrino. Entonces, se habla de los casos que ocurren en el sector público que los que puedan ocurrir en el sector. Yo con esto no quiero desacreditar en absoluto a nadie, porque somos seres humanos y todos podemos cometer errores, pero estamos refiriendo a la manipulación de la información que está dirigida, en este caso, a desacreditar a lo público y para poder fortalecer lo privado. Claro. Ahora, tomando en cuenta esto que se menciona en esta conversación, John Maynard Keynes decía que el Estado, digamos, tiene que hacer huecos y luego contratar gente que tape esos huecos. Bien, podríamos entender esto en la comunicación también, generar la necesidad a partir de venderle a las personas el problema, o vender las alternativas o las respuestas a un problema que ha sido creado. Ahí Eduardo Galeano tiene una frase que dice, nos mean y los medios nos dicen que llueve. Y creo que es bien importante esto porque no solamente es el tema de la forma en la que se construye la información, sino también la manera en que las personas vivimos permanentemente bombardeadas de información basura que nos termina desenfocando de los problemas reales que tiene la sociedad. ¿Cómo opera ahí el rol, digamos, de los medios de comunicación en este tema? Bueno, también ahí entra el tema de qué programas están en la parrilla, por ejemplo, de los medios, ¿sí? En los radiales, televisivos, ¿cuál es el porcentaje que tenga que haber? Porque, por ejemplo, ustedes pueden ver que los denominados, entre comillas, programas de tipos culturales los pasan a partir de las 11 de la noche, a partir de las 12 de la noche, los programas interculturales igual, las presentadoras de noticias igual. Entonces ahí indudablemente se está también provocando generar cantidad de información basura, y es lo que está pasando también con el WhatsApp, con el Internet, en donde en vez de buscar información que pueda ser connotación científica, connotación económica, connotación política o estrategias de buscar pequeños emprendedores, es decir, positiva para que poder la sociedad generar empleo, generar trabajo, o tener elementos y criterios que me permitan tomar una decisión sesuda, analizada y con criterio debidamente formado. Entonces, eso es lo que busca bombardearnos. Yo cualquiera de ustedes se levantan en la mañana, si muchas personas ahora tienen la costumbre de coger el teléfono y abren un chat y empiezan a dirigirse a una información, otra información, y si ustedes calculan, les toma una hora, les toma hora y media, o sea, y en vez de concentrarse en hacer, se empieza a procrastinar. Y digo, claro, el procrastinar hace que la persona no se centre en lo que fundamentalmente debe hacer, y eso es lo que busca la información basura.
Hay personas que creen que hoy en día somos una sociedad que se cree más las mentiras que antes. ¿Y tú crees que esto es por una influencia de la llegada de las redes sociales, ya que ahora hay muchos periódicos y medios de comunicación que son netamente digitales y que comparten las cosas a través de imágenes, ya no tanto la lectura en sí, que te cuenta cómo era un periódico? ¿Tú crees que realmente esta manipulación ha crecido mucho más a través de las redes sociales o ha sido algo que ha estado latente toda la vida? Bueno, yo creo que los seres humanos siempre por su propia condición le ha gustado el cuento, el chisme, el comentario, escándalo, el hablar mal de otro. Sí, eso es cierto, no lo vamos, yo no voy a negarlo. Es decir, incluso hay esos memes, esas caricaturas que sacan a personas de mucha edad saliendo por la ventana de la casa y dicen las antiguas cámaras que teníamos en el barrio. Dicen, esas eran las cámaras. Los sistemas de seguridad actuales como tal. Entonces yo creo que sí, lo que se está haciendo es más bien resaltar y profundizar más esa actitud y esa condición humana. O sea, el ser humano como tal tiene cierta tendencia por su propia curiosidad. Y si no tiene información apropiada y adecuada, empieza la especulación, ¿no? Y empiezo yo a creer. Primero, ¿por qué? Porque los medios de comunicación se revisten de un traje en donde yo tengo lo correcto, donde yo tengo la verdad. Entonces, indudablemente, la gente abre un canal y dice, no es que ese canal me cuenta porque cree que ese canal le dice la verdad. Entonces, claro, eso hace, y también si coges el WhatsApp y todo y estás en un chat, dice, no, es que, y como ahora, por ejemplo, ese es el riesgo ahora con la inteligencia artificial, que es una maravilla, diría yo, para muchas cosas, pero también como todo lo maravilloso puede ser utilizado para inapropiadamente, sí conduce a que se esté buscando hacer que las personas reforzar esa desviación de la verdad como tal. Y sí, la comunicación en línea. ¿Y por qué digo en redes? Porque penosamente en nuestro medio todo vamos posicionando idiomáticamente. Antes no había usado el concepto de redes, pero las redes han existido siempre. Las redes sociales, las redes de apoyo, entre terapia para decimos, ¿cuál es su red de apoyo? ¿Cuál es su red social de apoyo? ¿Cuál es su red familiar? Pero es la comunicación en línea que ahora nosotros vamos hablando, ¿no? Ahora, cuando tú te encuentras con alguien, un comunicador, un estudiante, que te va a decir, vamos a hacer el podcast, porque todo es podcast ahora. Tú ya no sabes qué mismo es, si detrás de eso hay un artículo de opinión, si detrás hay una reportería, si detrás todo se convierte, porque estamos también nuestro idioma, ¿sí? Yo creo que es importante alimentarnos de los otros idiomas. No sé si me estoy disgregando, pero también forma parte de la manipulación. ¿Por qué? Porque así nosotros nos vamos alejando culturalmente de nuestro idioma. O la desaparición, por ejemplo, de los idiomas ancestrales como tal, del mismo quichua o del ¿cómo se llama? En el oriente están los shuaras o cualquier etnia que se encuentra ahí, que tienen sus propios idiomas, se van perdiendo. Y con la introducción de estos términos, que yo creo que es importante que también que los que nos conozcamos, pero los propios docentes, la misma gente que está en comunicación, la gente que está en la cuestión de formación lingüística como tal, empiezan a introducir estos términos, haciendo que más bien el castellano, que también fue un idioma introducido para nosotros, vaya perdiendo su originalidad. Y yo voy a decir algo que, pues, por ejemplo, ahora todo el mundo dice, mañana tengo un evento. Conceptualmente, la palabra evento en el Real Diccionario de la Academia de la Real Academia, o no de la Lengua Larga, decía que el evento era lo imprevisto. ¿Qué es lo imprevisto? El terremoto. Pero ya tal como se usa ahora, ya la Real Academia asimiló el concepto de lo que puede ser previsto. Mañana tengo un evento, ya no es previsto. Claro. Pero se empezó a usar tanto y ni siquiera en las universidades corregían el uso de ese término, entonces se fue convirtiendo. O también decía, esto está muy álgido. Cuando originalmente álgido era lo más helado, lo más frío, empezó a convertirse en un término porque hay una discusión, porque así va transgrediéndose el idioma, y eso es parte también de la manipulación y de la aculturización, digo yo. Claro. Ahora, tal vez hay una situación que dentro de la manipulación mediática tal vez no se toma tanto en cuenta,
y es el tema de que con la aparente democratización a partir de las tecnologías de la comunicación, el Internet, aparentemente todas las personas tenemos voz. O sea, este programa de filosofía hace 30 años hubiera sido bien difícil que tenga espacio o cabida en una radio tradicional. Pero Humberto Eco dice algo que es contundente. Él dice, las redes sociales dan voz a una legión de idiotas. Él lo dice con esas palabras porque parecería que toda opinión es válida. Y eso también abona o no abona a la construcción de estos mensajes en las que parece que nadie tiene razón y que ya no hay que creer en nadie. Sí, y tiene mucha razón porque todos empezamos a opinar a partir de la información que recibimos y no la cernimos, no la analizamos, no la tamizamos, no la contrastamos, no la verificamos, entonces igualmente hace que nosotros replicamos, decimos u opinamos a partir de esa desinformación. Entonces tiene toda la razón, porque al final, si yo empiezo a opinar, a hablar a partir de no tener información apropiada, eso me está convirtiendo, como dice este autor, entre comillas, en un idiota. Carlos, muchísimas gracias por darnos tu tiempo para tener este diálogo. Creo que son temas que son importantes de hablar hoy en día. Creo que podemos pasar a una conclusión final, tal vez. Sí, bueno, no sé si Carlos tiene una frase de cierre o algún mensaje final para este programa. Creo que es importante también posicionar un poco qué alternativa tenemos a esto. O sea, bueno, yo quería decir que finalmente la manipulación, porque yo he hablado de las palabras, del idioma, de algunos casos específicos sobre el tema del IES, lo que sí es que penosamente la manipulación desde el poder, por ejemplo, creo que el primer manipulador, en el caso, yo considero, en el país está dado desde quienes están ejerciendo el poder político, como tal. Porque cuando dicen la gente, como también una de las estrategias de la manipulación es hacerte sentir culpable de tus decisiones, cuando la gente dice, ¿y por qué? ¿Qué está pasando con el actual presidente con sus errores? Es que tú tienes la culpa porque tú votaste por él. Entonces yo pregunto, y posiblemente las personas, como somos personas que tenemos fe y esperanza, pues con lo que nos ofrecieron, con lo que él dijo, no van a haber horas, ¿cómo era? Horas, estos contratos por horas. El trabajo por horas. Habló bien sobre el tema del 10, entonces lógicamente la gente confía en eso, entonces no es que uno vota, pero indudablemente el error de uno es no observar que históricamente la centro derecha en la práctica no ha hecho cosas positivas. Entonces, lo peor de todo, y lo que sí tenemos que comprender, que desde muchos medios de comunicación posiblemente se quiere mantener y sostener un sistema social imperante que hay que cuestionar. ¿Cuál es y lo que tú planteas, Diego? Yo creo que detrás de todo, de cambio, evitar siempre, yo no dejo de pensar en la posibilidad de la organización social, de la organización política, de la formación también de los seres humanos como tal, independientemente que sean no partícipes de una organización política, pero creo que sí, el ser humano desde los orígenes de sus orígenes fue gregario. Y también nos han posicionado que si tú eres parte de un gremio, de organización, que para que estés ahí, que recibes tú de eso, ese también han hecho que la gente se aleje, porque están posicionando el pensamiento de la individualidad, porque es lo que le interesa al sistema. Bien, bueno, muchas gracias, Carlos. Creo que nos quedamos con muchísimas inquietudes y sobre todo cuando uno habla de manipulación mediática, siempre preguntarse si lo que yo creo es porque creo y en base a qué lo creo. Recomendar 2 libros tal vez que son muy importantes, Homo Videns de Sartori y La Sociedad del Espectáculo de Guy Debord, que son 2 libros muy actuales frente a esta construcción de las sociedades guiadas desde la información, la comunicación y estas aparentes verdades que el sistema nos vende. Solamente por opinar sobre un hecho muy concreto, hace pocos días Donald Trump sufrió un atentado, y nadie ha dejado de decir que fue un atentado, mientras que hace poco más de un año Cristina Fernández de Kirchner sufría también un atentado, pero los medios de comunicación se pusieron a discutir si era o no era atentado. Cuando Rusia invadió Ucrania, nadie dudó en llamarlo invasión, mientras que a lo que hace Israel en Palestina se lo llama intervención y se pone a discutir eso.
Llama la atención que algunos sean muertos y otros sean asesinados, como lo que pasa con los ataques terroristas de Hamas y lo que pasa con los ataques terroristas del Estado de Israel. Democratizar la palabra siempre, pero sobre todo el sentido de la palabra. Creo que eso es lo importante de espacios como Mundana, que haciendo un esfuerzo pequeñito, como decía Jesús Quintero, darle un poquito de profundidad en un debate que nos pretende discutir sobre si la final de la Eurocopa, de la Copa América son más importantes que los problemas que nos angustian a las personas. Pero bueno, en todo caso, agradecerle a Carlos, a la Noe, que siempre estamos aquí en este ejercicio de democratizar la palabra, a Martín en el máster, agradecerle siempre porque sin los técnicos tampoco es posible hacer diálogos mundanos, y a la Facultad de Filosofía y Letras, Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuenca por prestarnos tan diligentemente este espacio. En el mes de julio estamos promocionando la 3ª edición de Mundana, revista de filosofía, así que recomendarles su lectura y sobre todo pedirles pues que nos ayuden a compartir siempre este tipo de contenidos, si es que les gustan y si son de su interés y agrado, que esperamos que así sea. Así que muchísimas gracias, Noé. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Mundana Revista de Filosofía y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.